Kuali Teotlac. Buenas tardes, amigos de pediatría. Y bueno, estamos hoy con los residentes de medicina familiar que están tomando la clase de pediatría y hoy es el martes 9 de marzo. ¿Y qué vamos a ver hoy, estimada Fati? El día de hoy vamos a ver los temas de infección de vías respiratorias altas. Excelente. Darnelly Ramírez, y cuéntanos, doctora, cuéntanos, ¿qué tan comunes son las infecciones de vías respiratorias altas en los niños? Son muy comunes, de hecho se presentan con mucha frecuencia de 3 a 5 casos al año, que es como que lo más predominante. O sea, casi, incluso los niños que son de guardería, se pueden presentar un cuadro Al cada mes. mes. Sí. Es impresionante, ¿no? Y no significa que estén complicados. Oye, Mayra, ¿y cuáles son los principales virus que están, Mayra, doctora Mayra Alejandra Valentínez Cruz, cuáles son los principales virus que están involucrados? El principal o el más frecuente es rinovirus y podemos encontrar otros como adenovirus, virus sincitial respiratorio, coronavirus. Y aquí viene la parte difícil, estimada Jocelyn. ¿Y qué se le da de tratamiento, doctora Jocelyn? ¿Qué es lo que se le da de tratamiento? Generalmente es tratamiento sintomático, porque, bueno, lo más frecuente es infecciones virales. Ok, ¿Vale? entonces esto es clásico porque los papás quieren que les den los antibióticos, ¿no? Casi te van exigiendo y te dicen, ay, pero, pues, o sea, ¿qué te dieron en el Seguro Social? Puro paracetamol, ¿no? Y tú, pues no es que les des puro paracetamol, es que ese sería como el tratamiento, ¿no? Entonces, estimada doctora Zamora Pérez, Fati, si fueras tan amable de empezar la presentación. Entonces, ahora sí, a compartir la página. Y vámonos, tendidos como bandidos. Es sumamente común que los pacientes estén como ansiosos por tener los antibióticos, ¿no? O sea, como parte de su tratamiento. Entonces, eso lo hace bastante difícil. Pero bueno, ya está aquí la presentación. Y entonces vamos por la plática. Vamos, estimada Fati. Bueno, como ya habíamos dicho, vamos a empezar con el tema de infección de vías respiratorias altas y pues estamos en el tema de pediatría, ¿no? El primero que vamos a ver va a ser rinofaringitis, que es pues más conocido como el resfriado común. Esta rinofaringitis pues va a ser la inflamación moderada de las vías respiratorias, principalmente por las vías respiratorias superiores y pues va a ser de origen infeccioso. Como los factores de riesgo para que se pueda presentar la rinofaringitis, pues van a ser en cuanto ahora sí que en etapa de invierno, es más probable que se presente en el sexo masculino, en las etapas preescolares y en lactantes, y pues si hay espacios que sean como muy confinados o que pues estén muy cerrados y que haya mucha humedad, pues también se puede presentar esta enfermedad. Entonces, ese es el clásico caldo de cultivo, serían las guarderías, ¿no? Entonces, las guarderías es el caldo de cultivo más grande para que los niños estén enfermando cada mes, cada 15 días, ¿no? Y luego las temporadas invernales está medio raro, estimada Darnelly, porque aquí en México o en algunos lugares, aquí no nos hace tanto frío. Y sin embargo, se presenta más en esa época. ¿Por qué crees tú que sea eso? Igual es por los mismos cambios en el ambiente. O sea, baja la cantidad de polen y la cantidad de sustancias que se producen por parte de los insectos y lo demás, pero empiezan las coníferas. Entonces, al empezar todos estos aceites que producen y todos estos ambientes que hacen que haya como que más sensibilidad o irritación en las mucosas, vuelve un ambiente más susceptible por la propagación del moquito. Aparte de ello, igual hay un poquito de cambio en lo que es la alimentación de las personas en la época de invierno. Y también yo creo que va de la mano uno cuáles son los ciclos de los virus, en donde los virus, hay muchos que son de predominio invernal, pero también esto que decía, o sea, por ejemplo, ahorita en primavera, tendemos a dejar abierta la ventana para que los cuartos se oren, y en invierno tendemos a dejarlo cerrado y ahí es donde probablemente también pueda ser
otra opción, ¿no? Y esta también es una recomendación para ahorita, para el COVID, ¿no? La recomendación es, uno, comer al aire libre o estar al aire libre porque el virus y el aire no se llevan, ¿no? Entonces, se pueden matar muy fácilmente, ¿no? Sí, la que sigue, por favor. Bueno, dentro de la etiología, como bien comentó Ale, pues esta pues va a ser principalmente causada por virus. Dentro del principal o el que va a estar en primer lugar va a ser el rinovirus, seguido de coronavirus, virus de la influenza, tenemos al virus incisional respiratorio, para influenza, adenovirus y pues otros, ¿no? Pero el principal va a ser el rinovirus, que fue el que comentaron hace un momento. Esta Se parte estima tiene que hay del 30 al 50%. Sí, perdóname, síguele. Sí. La estimación en cuanto al rinovirus es que es del 30 al 50% de los casos al año va a estar causado por rinovirus, que es el principal, el virus de la etiología de, pues, el resfriado común. Ok, y en este punto, vean ustedes cómo los coronavirus no son ajenos al ser humano, ¿no? O sea, este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, pues la verdad es que ha estado entre nosotros durante muchos años y no le teníamos tanto miedo, solo que resultó que sí lleva a los sujetos a hospitalizar. Oye, ¿y qué opinas tú de otro virus, como por ejemplo que sería el virus de la influenza? Estimada Mayra, ¿tú crees que sea importante o no es tan importante? Sí, yo pienso que es importante y que también es uno de los virus más frecuentes en la época de invierno. Y aquí en México también pega en invierno y pega en primavera. Entonces son como los dos tiempos en donde también tiene que entrar. No sé si lo vayas a poner aquí o vayas a hablar específicamente de influenza después. No. Bueno, entonces, eso me llama mucho la atención porque han dicho que hay una gran diferencia entre rinofaringitis e influenza, ¿no? Entonces, lo que sucede es que la rinofaringitis es una entidad que tiene que ver con la afección a nivel de nariz, a nivel de garganta, que lo pueden producir algunos virus. Incluso el virus de influenza puede provocar rinofaringitis, ¿no? O sea, entonces, también es un punto que hay que pensar que esto lo puede provocar el virus de influenza, ¿no? Seguimos adelante, Fati. Bueno, dentro de la vía de transmisión, pues va a ser directamente con el contacto con las personas que están enfermas. Esto va a ser por partículas generadas al respirar, toser, pues al estornudar o simplemente con el hecho de hablar. Como ya se los había dicho, va a ser en el contacto directo. Por eso es que en las guarderías, pues como son lugares confinados, cerrados y en donde hay mucho niño, que es como que los principales en presentar esta enfermedad, pues va a ser el contagiadero ahí dentro de las guarderías, ¿no? Sí, o nivel preescolar. Y lo que se dice es que crea esta especie de nube, o sea, de spray, que se puede difundir, ¿no? Entonces, ahorita sabemos que es 1.5 metros, ¿no? Y entonces se imaginan en un salón, o sea, donde no estornuda uno, estornuda el otro, entonces ahí está el contagiadero, como bien dices, ¿no? Entonces, por eso es que los antiguos nahuas, ¿no? Nuestros padres náhuatl, a este tipo de niños les llamaban mocosos, ¿no? Porque pues se van contagiando uno al otro, ¿no? Y oye, y estimada Jocelyn, ¿y tú dirías que hay posibilidad de que exista chicle? No sé si jugaron alguna vez que estaban jugando a las traes y decían, ay, no se vale chicle. No jugaron eso. Bueno, No. chicle era que estabas jugando a las traes y te querían ahí mismo pasar la enfermedad. Es decir, estas enfermedades, ¿yo creo inmunidad o no creo inmunidad? Es decir, ¿me pueden contagiar, se pueden estar contagiando uno al otro varias veces? Sí. ¿Sí? ¿Tú qué piensas, Daniel? Sí. Sí, Jocelyn, adelante. Bueno, son cuadros leves que se quedan en la mucosa nasal principalmente o en vías respiratorias altas, pero sí se puede transmitir una y otra.
Sí, lo que sucede es que no es que se transmitan una y otra vez, sino lo que hoy en día sabemos es que hay un montón de virus. Hay un montón de serotipos de virus, de rinovirus, de coronavirus. O sea, hay tantos que los niños tienen que hacer como su novatada. Es por eso que uno como médico no se enferma tanto, Sí, de ¿no? hecho ese es el detalle, porque por cada virus que se presenta tiene diferentes cepas, puede llegar a tener hasta 100 cepas cada virus. Entonces, si te toca la inoculación de una cepa, pero llega el hermanito o el primo de esa cepa, al momento de que tienes contacto, pues tal vez sí es el mismo agente, pero diferente primo. Exacto. Entonces, sí puede ser el mismo rinovirus, pero es de otra cepa. Entonces, sí se crea inmunidad y entonces los niños de guardería se enferman más, pero de grandotes ya no se van a enfermar tanto. Entonces, es interesante, o sea, que de estas gripas no se salvan los niños. O sea, es decir, si yo no lo mando a la guardería, no se va a salvar porque le va a dar en la primaria, ¿no? O le va a dar en la preprimaria. Entonces, pues nos tenemos que ir acostumbrando porque no hay vacunas contra estos virus. Sí, seguimos, Fati. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas que van a presentar los niños, pues pueden ser tanto locales como sistémicas. Entonces, dentro de las locales, pues van a ser estornudos, rinorrea, hiperemia faríngea, la congestión nasal, irritación nasofaríngea y pues la tos. Y dentro de los sistémicos, pues pueden presentar epífora, malestar general, fiebre, mialgias, astenia, dinamia, cefalea, Yo le digo, que pues son. yo le digo que eso es una sintomatología de cara de perro con gripa, ¿no? Entonces llegan los niños así con ataque al estado general, él no se quiere mover y están estornudando, los ojos rojos, 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 la epífora, ¿no? Y entonces, pues ya, si vienen estornudando es un dato muy común. Oye, Fati, digo, perdóname, Darnelli, ay, no, ya contestaste tú. Mayra, No, perdón. está bien. Ah, Mayra, ¿y esto cursa con fiebre o no? Sí, pueden presentar. ¿Y es mala la fiebre? ¿La fiebre te querría decir que esto se está comportando mal o ya se infectó, ya hubo sobreagregación bacteriana? Puede haber sobreagregación, pero no necesariamente es un dato que nos indique que ya se presentó un virus y una bacteria, sino que es una respuesta del cuerpo a la infección. Ok. Sí, déjame esa hoja nada más. No. Sí, fíjense muy bien que a mí eso me ha llamado mucho la atención en la consulta, que las mamás como que le dan el tratamiento en casa y le dan el tratamiento en casa pero cuando tienen fiebre ya van a la consulta, ¿no? Se dicen, oye, es que se puso muy malo porque ya tiene fiebre. Y la fiebre en realidad no representa otra cosa, ¿no? O sea, no es que no es que estén más perjudicados, ¿no? Son otros datos los que podríamos decir que son los de infección bacteriana, ¿no? Seguimos. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer cuando nos llega un pequeñito, pues va a ser primero el interrogatorio directo con la mamá y la exploración física dirigida hacia el niñito. Nosotros vamos a ver que si se encuentra irritable, asténico, hipodinámico, vamos a poner mucha importancia en lo que es la mucosa conjuntival, en la nasal y si se encuentran o no hiperémicas. La presencia de la rinorrea hialina y pues la exploración de la faringe, que va a ser como que el dato más importante de todo esto, porque pues desde aquí ya vamos a empezar a hacer los diagnósticos diferenciales. Entonces aquí simplemente se tiene que ver la faringe hiperémica. Esta me llama mucho la atención porque en el hospital donde yo hice pediatría usaban una nomenclatura que no está escrita en ningún lado. Y era chistosísimo, o sea, yo me reía mucho. Tiene faringe hiperémica 3 cruces. ¿Han visto eso? ¿Sí? ¿Tú sí has visto eso, Mayra? Faringe Sí, hiperémica 3 cruces. ¿Qué significará faringe hiperémica 3 cruces? O una cruz o 2 cruces. me imagino que está súper roja. O sea, O sea, entonces está roja, rojísima. Ay, 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 está súper roja. Y entonces, casi como que faringe hiperémica 3 cruces es más mala que 2 cruces.
¿no? Y entonces lo que en realidad se sabe es que no pasa nada, ¿no? O sea, no se relaciona una faringe perémica. Primero, no hay clasificación de 3 cruces. Ese fue un invento de algún residente y algo que se fue quedando por ahí, ¿no? Que va pasando de generación en generación. Y que el que esté roja la garganta no significa que tenga faringitis, ¿no? Entonces, hay datos que son muy característicos. Entonces, por ejemplo, la rinorrea hialina, que significaría que a la hora que hago la exploración física, yo le cierro la nariz y veo si tiene moco hialino, ¿no? Entonces, eso prácticamente me va a decir que este niño es uno de los datos clínicos más patognomónicos o más característicos de la rinofaringitis, ¿no? Entonces, si veo que tiene la cara de moco, de perro con gripa, mucosa conjuntival, mucho moco, ¿no? Astenia y adinamia, pues viene saliendo de guardia, ¿no? Irritabilidad, pues le fue muy mal en la guardia, entonces eso cualquiera lo tiene, ¿no? Faringe hiperémica, pudo haber estado cantando el niño y llorando y pues eso no, pero la rinorrea hialina y la epífora y la mucosa conjuntival, esas sí son características y patognomónicas. ¿Por qué tienen tanta lagaña, estimada Jocelyn? ¿Por qué tienen tanta lagaña estos niños? ¿Cuál es la razón por la cual tienen tanta lagaña? Puede ser porque los pequeñitos pues están constantemente tocando los ojitos, se No. están irritando. No. Darnelli, ¿por qué tienen Hay tanta... inflamación de todo lo que es la mucosa conjuntival, entonces al haber inflamación va a haber aumento de la secreción para la lubricación y eso va a causar que se forme la lagaña. Ok, entonces la lagaña no es más que el paso del moco nasal por el conducto lagrimal, entonces eso es la lagaña, ¿no? Entonces, si hay incremento de moco, va a haber incremento de lagaña. Oh, Muchas veces dicen, ay, mira nada más que lagañotas, ya tiene conjuntivitis, ¿no? Ya se enfermó de conjuntivitis y la lagaña no es dato de conjuntivitis, ¿no? Entonces, es una conjuntiva alterada, pero no la lagaña como tal. Estos niños van a tener más lagaña que lo común, ¿ok? Entonces, la faringe hiperémica es un dato clínico, pero no hay clasificación por 1, 2, 3 cruces y no significa que porque esté roja va a tener la enfermedad o va a tener alguna otra cosa, ¿sale? Sí, seguimos adelante, estimada. Sí, adelante, Darnelly, por favor. Perdón, igual bueno, yo supongo que ya lo sabemos, pero en parte de lo que sería la rinorrea, al inicio va a ser hialina, pero a veces dejan que se les hagan costras de moco o se les acumule la secreción. Por la misma oxidación que tiene con el aire del ambiente cuando van respirando, puede que llegue a cambiar un poco y se convierta en amarillenta o blanquecina. Igual es una coloración normal de la rinofaringitis. Sí, miren, a ver, creo que aquí puedo enseñarles algo en mi pizarrón. Bueno, si quieres devuélveme la pantalla y quiero decirles que hay un efecto bien interesante del moco. Entonces, lo que es bien interesante del moco es que nosotros podríamos hablar sobre los tiempos de la enfermedad, ¿no? Y entonces aquí podríamos poner como que el porcentaje de la enfermedad en el eje de las 10, el porcentaje de manifestaciones clínicas. Y entonces, el moco hialino es bien interesante porque el moco hialino se comporta de una manera o de otra. Aquí está el eje de las 10, que podríamos decir que es tiempo, ¿no? Aquí tendríamos el día 1, ¿no? El día 2, el día 3, el día 4, el día 5, 6. ¿Cuánto tiempo dura una gripa, por cierto? De 5 a 7 días. De 5 a 7 días, dice Fátima. ¿Quién anda más? Darnelly, ¿tú cuántos dices? Pues es que el tiempo promedio son los 7 días. Ok, tiempo promedio son 7 días, pero una gripa puede durar hasta 15 días. Después de 15 días ya decimos que algo está mal, pero todavía me puede durar así una especie de malestar, unos 15 días. Y entonces, lo primerito que empieza, lo voy a poner aquí de color rojo, es la rinorrea hialina. Empieza con muchos mocos y ese moco, conforme va pasando los días, empieza a bajar. Es decir, que yo puedo estar en el día 7 y todavía tener un poquito de moco, todavía tener los mocos un poquito verdes. Y como dijo Darnelly, al principio el moco es totalmente transparente y después poco a poco va a tener las características normales del moco.
¿de qué color son los mocos que tú tuviste hoy en la mañana, Jocelyn? Cuando te sonaste hoy en la mañana, ¿de qué color eran tus mocos? Hialinos. No, ay, cálmate. Sí. Mayra, ¿de qué color es el color normal de los mocos? ¿De qué color es el moco de King Kong? Verde. Verde, ¿no? Los mocos, el color verde de los mocos no significa que sea una infección bacteriana. Entonces, la rinorrea hialina es uno de los datos que se presenta más o menos así. Aunque la fiebre pueda presentarse de manera distinta. Por ejemplo, la fiebre se puede presentar más en los 3 días. Entonces, por ejemplo, tenemos que la fiebre pudiera presentarse así. Y la fiebre dura, igual como habíamos dicho, de 2 a 3 días. Y puede ser que había tenido los mocos unos días antes, había estado moqueando y después le dé la fiebre. Esto es muy importante saberlo porque en muchas de las ocasiones dice, ay, es que ya se le puso verde el moco y le dio temperatura. Y pum, le recetan la amoxicilina con ácido clavulánico y le recetan Denbar y le recetan Madrinol y media, ¿no? Entonces, aquí está la rinorrea, la fiebre que tiene otros aspectos y la onda es que uno queda cansadísimo porque puede quedar uno con, por ejemplo, fatiga o puede quedar con, por ejemplo, con, obviamente ataque al estado general, pero la otra cosa que tenían, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Qué otro dato clínico cursan? Con la tos pueden tener tos. Claro, claro. Y la tos puede ser la última que se quita. O sea, yo puedo tener 10 días y tiene tos, ¿no? Y entonces la gente dice, ay, ya tienes 10 días con tos, ya me tienes harto, ¿no? Entonces toma la barbona. A los 15 días ya le quieren dar, a los 10 días ya le quieren dar antibiótico y tú aquí lo que tienes que decir es que hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Entonces, si los datos clínicos no ves que vayan mejorando, entonces probablemente sí hay una complicación. Pero la tos es lo último que se quita, ¿no? La fiebre se quita rápido y la tos es quizás la parte que más. ¿Qué dato no deben de tener? ¿Qué dato no deben de tener? Cero de estos datos. ¿De esos datos o en general? En general. ¿Qué dato es el patognomónico que dices no lo debe de tener? Dificultad respiratoria. Exactamente. Entonces, la gran diferencia de esta enfermedad es la dificultad respiratoria. Si tienen dificultad respiratoria ya es otra cosa. Aunque con fiebre puede ser que tengan taquipnea, ¿no? Entonces, allí habría que hacer estas diferencias. Entonces, vean ustedes que los síntomas no todos se van a presentar al mismo tiempo. Y uno de los datos que más asusta es la faringe hiperémica. ¿Por qué? Porque no sé si les haya pasado que van con sus amigas y le dicen, oye amiga, ¿de qué color es ese zapato? Y el otro le dice, es color rojo chiclamino. Y la otra le contesta, ay, no, es rojo carmín. Y la otra le contesta, no, es rojo aguacate. No, no es rojo aguacate. ¿Sí? Entonces, la faringe hiperémica no necesariamente es un dato patognomónico. ¿Sale? Entonces, bueno, ya vimos cómo tienen sus distintos apartados. Regresamos a la presentación, Pat. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, no se ve ahorita, pero en 5, 4, 3, 2, 1 se va a ver. Entonces, aquí hay que tenerle cuidado porque un médico novato puede darle antibiótico a la primera de cambio, ¿no? O sea, no puede decir, ay, ya me dio miedo. ¿Por qué no se le quita? Bien, pues depende del virus. ¿Sí? Adelante. Y bueno, en estos pequeñitos, dentro del tratamiento, pues generalmente se va a autolimitar esta enfermedad, ¿no? Pero si presentan los síntomas como muy acentuados, pues se le puede apoyar con tratamiento farmacológico, pero no vamos a darle antibióticos, como comenta el doctor, sino va a ser tratamiento sintomático. Se
deben tomar medidas generales como reposo de 3 a 5 días y el aumento en la ingesta de líquidos. Dentro del tratamiento farmacológico, pues el principal que podemos utilizar es paracetamol o ibuprofeno, ¿no? Pero bueno, el paracetamol aquí lo vamos a marcar de 10 a 15 miligramos por kilogramo. Esto es dosis, ¿no? Depende si se lo vamos a dar cada 8 o cada 6 horas. Y marcaba, bueno, la guía de práctica comentaba que es muy importante que no se tiene que dar el tratamiento farmacológico por más de 4 días, por lo mismo de que son enfermedades que se autolimitan, solo es como para apoyar a que el pequeño pues no se sienta tan mal, pero no tiene que ser más de 4 días. Ok, y aquí otra recomendación, igual que las guías de práctica clínica, es las medidas de aseo nasal. Entonces hay muchas medidas de aseo nasal que podría ser poner agua y lavarle con agua salada, utilizar el Esterimar. Yo casi no lo utilizo porque no me gusta hacerles daño a los niños, sino utilizo la versión de las nebulizaciones rancheras, que es meter al niño cuando está el vapor en el baño para hacer que se le limpie la nariz, o con un pocillito de agua caliente con agua salada, hacer que el cuarto esté húmedo, para hacer que la vía aérea esté un poquito mejor. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta el ibuprofeno, de manera personal, a mí no me gusta el ibuprofeno porque su mecanismo de acción es muy corto. Es aproximadamente, actúa muy rápido, pero su mecanismo de acción es muy corto. Entonces yo prefiero el diclofenaco, ¿no? Entonces, además de que el diclofenaco, la dosis está facilísima. Para el paracetamol serían 2 gotitas por kilo de peso, ¿cierto? Sí. Y para el diclofenaco sería 1 gotita por kilo de peso cada 12 horas. Con esto, yo pretendería decirles, no se avienten a decirles que cada 6 horas, porque en mi experiencia, Mayra, ¿qué crees que pasa cuando a una mamá le dices que cada 6 horas? La mamá le da cada 4, ¿no? ¡Ay, ya pasaron 6 horas! ¿No? ¿Sí? Entonces, yo prefiero decir cada 8 horas, pensando que toda buena mamá va a cortar Te las va 6 a tardar. horas. Ajá, claro. Y entonces, doy el Cataflam o el diclofenaco, se lo doy específicamente entre toma y toma, ¿no? O sea, digamos, si le da fiebre entre las 8 horas, entonces yo le doy diclofenaco para disminuir la temperatura y que no tenga tantos datos clínicos, ¿no? Entonces, esos serían como los consejos farmacológicos generales. Estimada Jocelyn, ¿qué piensas tú sobre dar, por ejemplo, clorfenamina, difenhidramina a los niños para detener la moquera y disminuir la tos? No se deben de utilizar. ¿Por qué no? Pues primero por su efecto sedante, todos los antihistamínicos, y bueno, no está indicado. Como ya vimos, se va a pues, limitar las secreciones, igual con las medidas que ya comentamos de aseo pues, nasal, también podemos limitarlas. ¿Tú, Darnelly? Yo normalmente no lo recomiendo porque igual la secreción nasal ayuda a que haya lubricación y con eso haya también limpieza de microorganismos Pero están a nivel de la moqueando nariz. con tos, O con sea, todo eso. la mayor molestia que pueden tener es el moco, pero pues con una buena higiene nasal se puede manejar adecuadamente. Como usted dice, pueden ser vaporizaciones en el baño y con eso se va limpiando y poquito a poquito la mucosa se va desinflamando. O sea, yo no los veo necesario. Como tal, para antitusígeno, pues prefiero manejarles un poquito de miel o un poquito de test con miel que les ayude un poquito más a lubricar la faringe, que se va a estar resecando por la misma inflamación y que va a causar ese proceso irritativo en la mucosa nasal. En lo personal, no me gustan, aunque hay alguna literatura que sí llega a recomendar, pero antihistamínicos ligeros y en dosis bajas, solamente en casos muy específicos. O sea, excesos de tos que no permiten comer o no permiten estar descansando al infante, es cuando los llegan a recomendar. Yo sí recomiendo para los niños darles antihistamínicos, por ejemplo, de 4ª generación, ¿no? Como bien decía Jocelyn, algunos que no atraviesen la barrera, ¿no? De hematoencefálica. Y entonces, por ejemplo, la difenhidramina, incluso un poco la clorfenamina muy baja, a 0.3 mililitros por kilo de peso, ayuda muchísimo a que los niños no estén tan congestionados y lo que yo hago es que lo limito a 3 días.
O la literatura internacional lo que ha dicho es que hay que limitar estos datos solamente a 3 días de tratamiento. Con 3 días de tratamiento ya podemos saber para dónde está complicado y siempre estar como en contacto con el paciente. Lo digo porque la sintomatología también lo puede hacer que no veamos la mejoría rápidamente, ¿no? Y entonces, de repente los papás se desesperan mucho y entonces yo sí recomiendo el uso compasivo de los antihistamínicos para los niños que están muy mocosos o que tienen mucha tos, porque una tosidura de un bebé le duele más a la mamá que al niño, ¿no? Entonces, yo sí creo que es muy importante el utilizar los antihistamínicos a dosis bajas, ¿no? Entonces, le recomendaría 2, la clorfenamina a 0.3 miligramos por kilo de peso y la difenhidramina a 0.2 miligramos por kilo de peso cada 12 horas. Y hay otros más, como por ejemplo la cetiricina, que la pueden dar cada 24 horas. Entonces, esa también podría ser una opción. Sí, seguimos. Doctor, y por ejemplo, los jarabes que vienen compuestos de un antihistamínico con un esteroide, por ejemplo, loratadina con beta o así, que los he visto que vienen ya combinados. Sí, bueno, fíjate que cuando tienes, por ejemplo, algún virus sincitial respiratorio o algún virus que provoca un poquitito de broncoespasmo, entonces sí podría ser que le des esos tratamientos combinados con un poquito de esteroide para poder hacer que respiren mejor los bebés, ¿no? Pero lo que sí no hay que utilizar son los antitusígenos, ¿no? Entonces el Levocov y algunos otros no hay que utilizarlos, porque los niños, como bien lo dijo Darnelli, lo que hacen es que tienen estos mecanismos de defensa de la tos o del estornudo que hacen que estén sacando las secreciones. Yo no creo que saquen el virus, estimada Mayra. Sí, o sea, no creo que eso ayude al aclaramiento viral, sino que lo que hacen es el aclaramiento de la vía aérea. Exacto, para liberar las secreciones de las vías respiratorias. Sí, lamentablemente no hemos encontrado antivirales como el Gavirol o como oseltamivir o como, ¿sabes qué les dan mucho? Dan mucho uno que es como para el influenza que se llama Antifludes, que tiene clorfenamina, sí. paracetamol y Amantadina. También el Pranosine, ¿no? El Pranosine sí, también es antiviral, ¿no? ¿Qué tiene el Pranosine? Yo tengo... Ay... No me acuerdo. Sí, pero hay un montón de productos. Hay un montonal de productos antivirales que la verdad es que no han ofrecido una ventaja o no se ha demostrado su ventaja en el uso de ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, entonces el consejo general es sí, un antihistamínico muy leve y a dosis muy bajas. Sí, Darnelly. Me surgió ahorita una duda, porque me ha tocado verlo en la práctica, que cuando los pequeñitos van por un resfriado común y van con fiebre, no sé, 38.5, y ya la mamá dice, es que ya le puse supositorio, ya le di paracetamol, ya le di ibuprofeno, no se le baja, lo primero que hacen es ponerle metamizol. Ok, lo que se deben intentar es no utilizar si quieres devuélveme la pantalla para poder platicar sobre el manejo de la fiebre. Creo que es muy importante hablar del manejo de la fiebre en estas enfermedades, ¿no? Y entonces, yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, voy a borrar ahora esto. Y entonces, lo que yo te diría es, primero, ¿a qué le llamamos fiebre? ¿O a qué le llamamos una fiebre que deba de tratarse con fármacos? Bueno, es una fiebre que sea mayor. Mayor a 38 grados y que sea de manera constante pese al uso analgésico básico, ¿no? Mayor de 38.5, el farmacológico. O sea, para que yo decida darle un tratamiento farmacológico, le doy 38.5 grados. O sea, eso sería como el inicio, ¿no? O sea, y entonces, el primer paso, ¿cuál es y por qué es tan importante? ¿Cuál sería el principal tratamiento que le darían a este niño con fiebre? Bañarlo. Medios físicos. Medios físicos. ¿Y cuáles son las medidas físicas que conoce? Por ahí decía Darnelli el baño. Baño de agua tibia. Baño puede ser que sí, pero con baño rico, ¿no? Un baño con agua normal, calientita, porque los quieren meter en agua helada. No. Pobres juguetes, ¿no?
Y entonces, lo que se ha visto con el baño es que disminuimos tan rápido la temperatura que el centro de la temperatura hace que se dispare la fiebre. Como que forma un efecto paradójico. O sea, le baja muy rápido, pero le vuelve a subir porque intenta crear calor endógeno y baja. Entonces, y vuelve a subir, perdona. Y entonces, yo la medida física es quitar la ropa. Entonces, al quitar la ropa, con eso lo que voy a hacer es que va a haber una disminución de 0.5 grados. Entonces, si hay una disminución de 0.5 grados, este niño que lo tenía en 38.5 me queda en 38 y lo puedo dejar ahí muy contento, ¿no? O sea, con 38 sigue teniendo fiebre, pero no hago nada, ¿no? O tiene 38 y se lo bajo a 37.5 y con eso le va bastante bien. Si en 20 minutos, que es lo más que aguanta una mamá no aguanta más de 20 minutos con un niño con fiebre, entonces si le decimos, si en 20 minutos no mejora, ¿qué le va a dar? ¿Cuál sería el siguiente paso? El baño. No. Compresas. Aumentos. Bueno, los aumentos. Compresas. No, olviden las compresas porque provoca este efecto paradójico. Entonces, las compresas intenten usarlas lo menos posible cuando no tengan otra opción. Aquí ya empezamos con el primero, que sería paracetamol. ¿Sí? Entonces, el paracetamol prácticamente en el 90% de los casos le va a bajar la temperatura de manera adecuada. Y entonces el paracetamol tenemos dos dosis, dos presentaciones. Las gotas, bueno, 3 presentaciones. Paracetamol, gotas, el jarabe y los horribles supositorios. Primero tendríamos que decir cuáles son las dosis del paracetamol. De 10 a 15 De 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis. De 10 a 15 miligramos. Yo les diría que se queden con la dosis de 10 miligramos por kilo. Para que el redondeo siempre vaya hacia arriba. Siempre diga, bueno, pero lo redondeo y siempre voy hacia arriba. ¿Sale? Y este es y piensen lo que sea cada 8 horas. ¿Sí? Y ahora, si son gotas, ¿cuántas gotas por kilo de peso? 2 gotas por kilo de peso. 2 gotas por kilo. Este está fácil. ¿Sí? Y si es jarabe, y aquí está más difícil. El jarabe viene de 160 miligramos en 5 mililitros. El jarabe viene en 160 miligramos en 5 mililitros. Entonces, tengo un niño de 16 kilos, ¿cuánto le voy a dar? 5. 5. ¿Y si tengo un niño de 8? ¿De 8 kilos? 2.5. Bravo, bravo, bravo. ¿Y si tengo un niño de 100 kilos? Ya está más difícil. Tendría que hacer ahí una regla de 3. ¿Ok? Pero es más o menos para que ustedes tengan en su mente cómo voy a hacer el cálculo. 160 miligramos por 5 mililitros. Y los supositorios, esos yo les recomendaría que no los usen. ¿Por qué? Porque solamente hay una presentación. Y la presentación es de 100 miligramos. Entonces, esto sí me sirve, pero el niño tiene que pesar 10 kilos. O sea, señora, su niño pesa 10 kilos, no pesa 8. Chale. O sea, 8, ¿cómo le hago? ¿No? Agarro el supositorio y yo... ¡Aquí! ¿No? ¿Me explico? Entonces, las oportunidades de fallar con los supositorios es muy alta. Por eso es que a la consulta te llegan muchas veces los niños y dicen, ya le puso supositorio. ¿Cuánto le puso? 1 entero. ¿Y cuánto pesa? 16 kilos. Uy, señora, pues no le sirvió de absolutamente. Corta. ¿Sí? Le quedó corta. O el niño que ya le pusieron un supositorio y pesa 8 kilos. Y le quedó muy grande. Y hay muchas posibilidades de intoxicarse por el paracetamol. ¿No? Entonces, lo que yo les quiero decir es que tengan mucho cuidado con los supositorios, sáquenlos de su lista de medicamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente me serviría para los niños de 10, de 8 a 10 kilos, pero a nadie más, ¿no? ¿Ok? Y entonces,
Y después de esto, tenemos que acompañarlo con un AINE, con un antiinflamatorio no esteroideo. No puedo utilizar dos AINEs al mismo tiempo. Si yo utilizo metamizol, que es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo, y utilizo diclofenaco, los dos son AINEs. Y entonces, eso sí puede condicionar que los niños tengan insuficiencia renal. ¿Ok? Entonces, no puedo poner los dos juntos, solamente puedo uno o el otro. No puedo combinar ibuprofeno con metamizol, porque sale el peor remedio que el trapito, ¿no? Entonces, si ya le dieron ibuprofeno, lo meto a bañar. Y lo meto a bañar durante 30 minutos. O le pongo fomentos y se los dejo ahí puestos durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no tengo otra opción. ¿Sí vieron? O sea, no hay opciones. ¿Por qué? Porque la opción es dañar el riñón, o la opción es intoxicarlo con paracetamol, que es muy grave, ¿no? La intoxicación por paracetamol es muy grave. Y entonces, si en 20 minutos, nuevamente aquí, me doy un espacio de 20 minutos, que sería el tiempo que tarda en hacer efecto, ¿sí? Si en 20 minutos no mejora, entonces, ¿qué le voy a dar? Bueno, tengo varias opciones. Le voy a dar la combinación de paracetamol con un AINE es muy buena. Ahora, ¿qué AINEs conocen? Naproxen. Ibuprofeno, naproxeno, Ibuprofeno, diclofenaco. Ibuprofeno, que es como que el más comercial. Ujú. Ibuprofeno es súper comercial, pero tiene el grave problema de que dura poco tiempo. Entonces es el clásico que actúa en 8 minutos, actúa muy rápido, pero también se le quita el efecto muy rápido. Ay, qué triste. Entonces una mamá que no logramos controlar la temperatura se angustia muchísimo. Así, ay, ¿qué tiene mi niño? Ya le volvió a dar la fiebre, le di el paracetamol y no se le bajó, y le di el ibuprofeno, no se le bajó, y llegan corriendo angustiadísimas, ¿sí? Entonces, ibuprofeno es bueno, pero no dura más de 6 horas. La dosis es exactamente la misma, 10 miligramos por kilo. Después tenemos otra opción, que es el diclofenaco. El diclofenaco a mí me encanta porque la dosis en gotas es bien fácil. La dosis en gotas es de 1 a 2 gotas por kilogramo de peso. Y siempre hay que intentar una gota, ¿sí? Una gota por kilo de peso. Y con eso voy a la dosis más baja, no a la antiinflamatoria, pero sí sí para disminuir la fiebre. ¿Ok? Pero es bastante seguro su uso. Y es cada 12 horas. Y es cada 12 horas porque dura mucho tiempo, ¿no? O sea, la duración es más amplia. Y el otro, que es un caballito de batalla, es buenísimo. La neomelubrina. El metamizol. ¡Wow! Súper bueno. Porque tiene una acción antiinflamatoria muy grande, sobre todo para los niños que tienen la garganta muy irritada. Funciona muy bien. Y también te baja la temperatura muy rápido, ¿no? Igual la misma dosis, 10 miligramos por kilo de peso cada 8 horas. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que darle a los niños, pero yo creo que podríamos englobar a estos como los más seguros e intentar que el manejo de la fiebre sea escalonado, ¿sí? Los primeros 20 minutos, los siguientes 20 minutos, y algo que tenemos que decir es que en los AINES es uno o el otro. Jamás combinar dos AINES. No, nunca combinar dos AINES. ¿Sí? ¿Sí quedó, Fati? Perfecto. Se nos está acabando el tiempo, estimada Fátima. ¿Tienes más diapositivas por ahí o ya nos vamos directo al examen? Pues faltan muchísimas porque esta es la primera enfermedad. Ah, nos faltan muchísimas. Entonces, yo creo, estimada Fátima y estimada Mayra y todos los demás, que esta clase la podríamos tener la siguiente parte, ¿no, Fátima? La Sí, podríamos y así en 2 me o dan chance de volver a hacer el examen. Sí, sí, sí. Yo creo que nos Para que- podríamos quedar hasta aquí por cuestión de tiempo. Y enséñanos qué más nos tienes. Pues es que esa era la primera, ¿no? Ya Sí. el pronóstico, después viene sinusitis. Ay, Igual. no, sí. Sí necesitamos, sinusitis es una clase aparte.
Sí, Ah, sinusitis ya se es me volvió una. loca. Sí, faringoamigdalitis, después otitis media y otitis externa. Uf, no, 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 no. Yo creo que nos vamos a tener que echar por lo menos otra clase de sinusitis y otitis media, o sea, totalmente, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Al fin ya le hizo Fátima, Sí. ¿sí? Entonces Pues quiero, sí, sin problemas. ok, entonces quiero que hagan ciertos apuntes que le ayuden a Fátima para la siguiente clase para hablar de sinusitis. Entonces, en la siguiente clase quiero que platiquemos específicamente de sinusitis, de la utilidad de la placa de senos paranasales en los niños menores de 10 años. Esto es clásico, porque le piden placa de Batters y la placa y algunas otras proyecciones y probablemente no sean de tanta utilidad. Entonces, lo que me gustaría es que alguna de ustedes, no sé quién dice yo, busque artículos relacionados a la sensibilidad y la especificidad del uso de estas placas, ¿no? Versus la clínica. ¿Qué es lo que debo de hacer? O sea, ¿en qué momento tengo que empezar a dar yo el antibiótico? ¿Sí? Entonces, ¿quién dice yo, Mayra? ¿Tú, Mayra? ¿O tú, Jocelyn? ¿O tú, Sí, doctor. Darnelli? Sí, Mayra, sale. Sí. Entonces, Mayra. Y Darnelli, yo quisiera que tú platicaras sobre, sobre el uso de antibióticos en la otitis media. Ok, En la guía de práctica clínica dice que hay que utilizarlo, pero quiero que busques cuál es la eficacia en metaanálisis de los antibióticos en otitis media. claro Y que sí, doctor. sí, Jocelyn, y lo mismo tú, Jocelyn, con faringitis, porque faringitis casi todos decimos, ay, hay que darle porque tiene una infección, ¿no? Porque tiene la garganta bien roja. Y entonces eso lo podríamos discutir un poquito más a fondo las siguientes clases. Yo creo que todavía nos da hasta para 2 clases esto, ¿eh? Porque está padrísimo, sinusitis y todo lo demás, ¿sí? Y si pudieran traernos algunas placas de las que hayan estado sacando en estos días, si hayan tenido algún paciente con unas placas de senos paranasales o algún caso clínico, nos ayudaría mucho a ilustrarlo. ¿Sale? Bueno, pues hoy no va a haber examen, Fati, porque, porque lo vamos a dejar para el final, ¿no? Para la última escena. ¿Sale? Y entonces, bueno, podríamos hacer un resumen muy chiquito. Entonces, si quieres, vámonos a ver las caras todos juntos para hacer el resumen final. Ya. Ok, perfecto. Y entonces ya para irnos, estimada Darnelli, cuéntanos cuáles son los factores etiológicos, cuál es la etiología de la rinofaringitis. Principalmente es viral y el más frecuente son los rinovirus. Posteriormente, pues ya vienen los sincitial respiratorios. Y un montón de virus, ¿no? Y un montón de virus que dentro de cada virus hay subespecies. Ahí subes. Mayra, ¿cuál sería el tratamiento? Es sintomático y principalmente paracetamol. Principalmente paracetamol y manejo de fiebre como lo vimos. Ok, Sí. ¿qué tan contagioso es, Jocelyn? Es altamente contagioso. Por contacto directo o por contacto con las gotitas Con las o gotitas de flujo. secreciones. Entonces se transmite principalmente por gotitas de flush, y si te toca no se contagia, sino que tú lo tienes que respirar para que se contagie, ¿no? Y más o menos como cuántos días dura, Fátima, una gripa, para no preocuparnos. Bueno, habíamos dicho que esta se va a autolimitar, pero normalmente en promedio es de 7 a 10 días. Ok, pero si no veo datos clínicos mayores, me puedo aguantar 15 días 15 días. y Sin no ningún pasa nada, problema. ¿no? Sí, o sea, puedo decirlo, siga esperando y no pasa nada. Bueno, pues aquí Y lo tienes último que ya. se quita es la tos. Y lo último, lo primero que empieza son los mocos, ¿sí? Y lo último que se quita es la tos, ¿no? Y la fiebre te dura 2 o 3 días y listo, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí la dejamos y bueno, qué buen repaso, ¿sale? Entonces nos vemos en la siguiente clase para ver sinusitis y a ver si nos alcanza a ver otitis media. Nos vemos. Nos vemos.